Creo que lo correcto es que las grandes potencias se aboquen al diálogo constructivo para garantizar la estabilidad de las relaciones internacionales, la gobernanza global y permitir que como consecuencia de relaciones armoniosas podamos afrontar problemas globales creando una atmósfera adecuada para que cada país pueda en mejores condiciones abordar los problemas que actualmente les afectan. Ahora, si seguimos por este camino, por este rumbo de la confrontación, una buena política, una política sensata, sería usted no ponérsela difícil a los aliados. Porque hoy estamos viendo justamente eso. ¿Cómo es que hay, sobre todo, esto tiene que ver con la política occidental, cómo hay muchas veces esfuerzos encaminados a incorporar a estos escarceos a los que no tienen vela en el entierro y que sí pueden perder mucho como consecuencia de su involucramiento, porque generalmente muchas veces salen perjudicados. Un ejemplo de cómo tú te puedes afectar es lo que ha ocurrido con los países europeos. Los países europeos han sacrificado con su política de desconexión de Rusia y su política supuestamente dirigida a disminuir riesgos en las relaciones con China. Es mucho lo que están perdiendo, pero es mucho. Pregúntense ustedes cómo le ha afectado a Estados Unidos ese distanciamiento de Rusia. Si ha habido alguna afectación, sería mínima. Bueno, porque hay algunas cosas que Estados Unidos compraba a los rusos que hoy no las está comprando. A lo mejor eso le está saliendo un poco más costoso. Pero en sentido general, Estados Unidos ha salido altamente beneficiado de esa política. Porque bueno, porque ahora vende más. Le está vendiendo gas a la Unión Europea. Y es uno de los principales suplidores de gas a la Unión Europea, que no lo era antes del inicio de la guerra. Pero además de eso, incluso Estados Unidos ha aprovechado la coyuntura para aplicar políticas que son beneficiosas para ellos, pero que al mismo tiempo afectan a sus aliados, como esa política de subsidio y de protección de algunos de sus productores, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automovilística, y las facilidades a los consumidores para que compren en Estados Unidos productos fabricados en Estados Unidos. Y entonces usted ve ahí cómo el asumir posiciones a favor de un aliado puede significar para usted el sacrificio de intereses propios. Y la situación por la que atraviesa actualmente la Unión Europea aconseja ser cuidadosos, sobre todo porque habían opciones beneficiosas para todos. Y eso quedó demostrado con el manejo que le dieron François Hollande y Angela Merkel al conflicto entre Rusia y Ucrania después de la destitución de Víctor Yanukovych. Estos dos países dijeron, bueno, aquí hay un problema. Cuando los rusófilos del Donbass avanzaban y que se veía ya el desenlace desfavorable para Ucrania, entonces ellos intervinieron y negociaron el denominado acuerdo de Minsk II. Y eso silenció las armas por un tiempo y
frenó el avance de los rusófilos del Donbass. Salvó a Ucrania. Ese acuerdo salvó a Ucrania. De no ser por esa intervención, toda Ucrania hubiera tenido una suerte distinta. Pero además los alemanes se dieron cuenta, los alemanes y los franceses, si aquí hay un conflicto a gran escala, tendremos toda Europa llena de refugiados ucranianos, en un momento en el que los flujos migratorios de distintos países del norte, del África, de toda la zona de Oriente Medio, Afganistán, eran significativos. De manera que ahí hubo una actuación tomando en consideración el interés europeo, el interés de toda la Unión Europea. A Estados Unidos no le gustó mucho esa solución, pero los líderes de la Unión Europea, Francia y Alemania, priorizaron los intereses propios. Y la suerte de Ucrania pudo ser distinta a la de hoy. Otro asunto que yo creo que convendría a las grandes potencias es no ir en contra de lo que le conviene a todos. Si su política en el marco de una disputa geopolítica afecta al resto del mundo o a una buena parte del resto del mundo, entonces su política es defectuosa. ¿Por qué? Bueno, porque por más que algunos países respeten y quieran a Estados Unidos como un aliado, se trata de intereses. Cuando usted, por ejemplo, toma medidas que dificultan el libre comercio, que dificultan las posibilidades de negocio, el acceso a las inversiones, los intercambios y el acceso al crédito, que muchas veces las instancias globales en manos de Occidente no ofrecen de manera oportuna, como el caso, por ejemplo, de Argentina, países con problemas de liquidez, problemas de déficit y de alto endeudamiento. Entonces, esos son aspectos importantes. Otro asunto, cuidar la narrativa. Cuidar la narrativa. En cualquier conflicto, en el accionar en la arena internacional, usted necesita tener una buena narrativa, un discurso. Y si su discurso es contradictorio, y si su discurso es inconsistente, simple y llanamente, usted tiene la de perder. Si usted aparece por ahí criticando el autoritarismo, proclamándose como el defensor de la democracia y de los derechos humanos, no le luce entonces andar haciendo acuerdos con países que no son democráticos. Y si usted defiende la paz y los derechos humanos, ¿cómo es que usted no actúa en el caso de Israel y lo que está ahora mismo protagonizando Israel en Gaza? ¿Cómo es que usted no mantiene la misma postura firme de ayuda al agredido, como dicen estarlo haciendo en el caso de Ucrania, y no lo hacen en el caso de los palestinos, que viven en una situación de opresión desde hace décadas? Y entonces, cuando usted tiene un discurso defectuoso también, eso no opera para sus intereses, no ayuda a la defensa de su causa. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Cuando usted abiertamente proclama que su política es la de contener el avance de la competencia, simple y llanamente usted está compitiendo de una manera desleal. Porque, ¿por qué usted tratar
de impedir el avance del otro o imponerle sanciones al que lo hace bien. Porque cuando usted impone aranceles, usted está castigando al que es más competitivo. ¿Y cómo es que usted aparece hoy con un discurso distinto al de ayer? Porque ayer éramos defensores de la globalización, defensores del libre comercio, defensores de la libre circulación de los capitales. Y entonces hoy aparecemos con un discurso totalmente distinto por razones de conveniencias particulares o de supuesta conveniencia. Porque en el fondo todo esto es apostar por el atraso. Cuando usted trata de bloquear los avances, simple y llanamente usted se está erigiendo como representante del atraso. Usted está apostando, retrasando avances. Y esa no es tampoco una buena política. Lo ideal sería que nos pongamos de acuerdo si hay alguna forma de competencia no leal, si hay trampas en los intercambios, en las relaciones entre los distintos países. Entonces lo que hay es que utilizar los mecanismos disponibles para tratar de evitar eso, que era la intención cuando se creó la Organización Mundial del Comercio. Bueno, ahora lo que procede, lo que conviene es el libre comercio, pero si hay prácticas que son inadecuadas, para eso se creó la Organización Mundial del Comercio, que tenía un organismo o varios organismos especializados en la solución de diferencias comerciales. Y entonces yo creo que así es como es que hay que ver las cosas. Permítanme hacer otra pausa y en breve retorno.